Hola, buenas tardes. Soy Liliana Vázquez de la licenciatura en Derecho. El módulo que estamos viendo en esta ocasión es Derecho de Personas y Familia y el tema la personalidad y su validación ante el registro civil. Bueno, normalmente conocemos lo que son las personas. Jurídicamente hablando, la persona se divide en dos: persona física, persona moral. La persona moral tenemos la idea de que es un grupo o un conjunto de personas y no, también puede haber una persona moral de un solo individuo. La persona física es toda aquella persona que tiene derechos y obligaciones. Pero recordemos que no siempre fue así. En Roma, por medio de la esclavitud y todo este tipo de diferentes clases sociales que se manejaron en las diferentes épocas, el hombre y la mujer, claro, no eran considerados todos al mismo nivel, ¿no? Y si eras esclavo, estabas catalogado como propiedad más que como persona. Entonces, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, las personas físicas se han ido modificando todo este tipo de situaciones y actualmente la persona física se encuentra regulada en el Código Civil Federal, libro primero de las personas, título primero de las personas físicas, artículo 22 al 24. Las características fundamentales que en el plano de lo jurídico envisten a la persona física se conocen como atributos de la personalidad y son varios puntos, ¿no? El primero es el nombre. Esto es así como que lo más importante de una persona, ¿no? Porque es con lo que nos identificamos ante la sociedad. Tenemos apodos, hay alias, y varias características diferentes que muchas de ellas sí son reconocidas, sobre todo por ejemplo en el ambiente artístico, el nombre artístico, pero el nombre de todos y la primera vez que se registra es en el acta de nacimiento. Viene por dos partes, lo que es el nombre o nombres y apellidos, los cuales por tradición normalmente era el apellido del padre y después de la madre. Últimamente ya hay muchas legislaciones de diferentes estados que permiten alterar ese orden. Ya puede ser ahora el apellido de la madre primero y después el del padre, de acuerdo a lo que hayan acordado. Y hay jurisprudencia donde permite que incluso se adopten apellidos que no sean de los padres, ya que el apellido no genera parentesco. El siguiente atributo de la personalidad es el domicilio. A lo largo de toda nuestra vida vamos a tener diferentes tipos de domicilio. Una persona física puede tener hasta 2 o más domicilios simultáneamente, dependiendo de la situación en la que se maneje, ¿no? El primero es el domicilio habitual de la persona física, tu casa, tu dirección, que para los legisladores el lugar donde resides con frecuencia mínimo tiene que tener un periodo de 6 meses para que pues, sea tu dirección habitual, y está regulado por el artículo 29 del Código Civil. El domicilio de negocios es, como su nombre lo indica, el domicilio donde haces tus actividades comerciales. Ahí es el otro domicilio. Igual, ese domicilio de negocios puede ser tu casa, ¿no? Mucha gente trabaja desde su casa y ese domicilio puede ser domicilio de negocios. El domicilio legal, de acuerdo al artículo 30 del Código Civil, hay ciertas regulaciones donde para tener ciertos derechos y obligaciones es el domicilio legal. Por ejemplo, los menores de edad, ¿no? Todos los que tenemos hijos, ellos son menores de edad, no tienen, no son todavía reconocidos como personas físicas por la menoría, por ser menores de edad, y ese es su domicilio legal, la casa de los padres o de los tutores, ¿no? También los que están en estado de interdicción, también, ¿no? Y también se regula por el artículo 30 del Código Civil. Y hay otro más que es el domicilio fiscal, que si bien no es un domicilio que pueda interpretarse como de negocios, o se puede interpretar también como el negocio, porque es el que uno mismo lo designa, vas hasta Hacienda y tú dices dónde está el domicilio fiscal. Algunas personas lo integran junto con la persona que les lleva la contabilidad, otra es el domicilio donde hacen sus actividades económicas, pero eso sí deben tener mucho cuidado, no se puede tener un domicilio fiscal
donde sea un baldío, una casa sola, cosas por el estilo, porque puedes generar empresas fantasmas. Entonces, ahí hay de tener ciertos requisitos y ciertos cuidados. El siguiente atributo es el estado civil. Esto va más allá del matrimonio, ¿no? Se define aquí la relación jurídica entre las personas y la familia, los miembros que la componen, ¿no? Esto se compone desde el nacimiento, la nacionalidad, la edad, la incapacidad, en ser en su caso, la ausencia en su caso, el sexo y por supuesto el matrimonio. La capacidad es el siguiente atributo y es como su nombre lo dice, ¿no? Si eres apto o adecuado para adquirir y ejercer derechos y obligaciones. La capacidad se adquiere y se conoce como capacidad de goce, mientras que la segunda se llama capacidad de ejercicio. La primera de ellas se tiene desde el nacimiento hasta la muerte y la segunda se adquiere, disminuye o se pierde en el transcurso de la vida. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, está bajo la protección de la ley y se tiene por nacido bajo los efectos declarados en el artículo 22 del Código Civil. A quienes han perdido, no han adquirido o se tiene disminuida su capacidad de ejercicio, se les conoce como incapaces. Si bien la incapacidad antes era total y absoluta, con los años ha venido modificándose, sobre todo por lo que son cuestiones de derechos humanos, ya que ha sido esto un tema de controversia últimamente, porque los tutores muchas veces abusaban de este poder. El caso más conocido que tenemos, yo creo que todos o la mayoría, es el caso de Britney Spears, en el que ya una mujer casi de 40 años, un poco más o menos, la verdad desconozco, pero que estuvo hasta hace poco menos de unos meses bajo la tutela de su padre y el cual abusaba de todo lo que ella hacía, ¿no? En historias de Instagram y cosas así que veía yo de repente, que se me hacía hasta absurdo, era de que decía, mis hijos tienen iPad y yo no. Mis hijos pueden usar o comprar la ropa de la marca que quieran y a mí no me lo permiten, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no tenía esa capacidad de decidir sobre sus recursos, sobre sus decisiones, y todo eso lo decidía el padre, ¿no? Entonces aquí fue muy controversial, fue un juicio muy largo porque ella lo hizo varias veces, solicitó varias veces ante el juez que su padre dejara de ser su tutor y bueno, pues finalmente parece ser que ya todo este tipo de situación para ella acaba de tener fin y ya goza de la libertad de una persona con todos sus derechos y todas sus obligaciones, ¿no? También aquí tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que los menores de edad no tienen capacidad de goce hasta que cumplan la mayoría, y esto está regulado por el artículo 23 del Código Civil. Dice, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar a la dignidad de la persona, ni atentar contra la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Aquí hay varias situaciones, ¿no?, sobre este punto, como les comentaba, donde hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el área de derechos humanos, ¿no? Hay que tener, es un tema que todavía tenemos mucho por desmenuzar jurídicamente. El mayor de edad, bueno, acuérdense que a cumplir en México la mayoría de edad son los 18 años, a nivel internacional, en algunos países hasta los 21, y bueno, aquí en México la mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establezca la ley, bajo el artículo 24 del Código Civil. Y bueno, hablando esto de las actas y todo eso, todo esto se debe de fundamentar, hoy está fundamentado en el Código Civil del Estado de Guanajuato, título 4 del Registro Civil, capítulo 1, y nos dice en el artículo 37, que los oficiales del Registro Civil tienen a su cargo autorizar los actos del Estado Civil y extender las actas relativas a nacimiento,
matrimonios, defunciones, así como realizar las anotaciones en las actas respectivas de reconocimiento de hijos, adopción simple, divorcio e inscripción de las ejecutorias que declare la ausencia, la presunción de muerte, la tutela y la pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar los bienes. ¿Qué es esto? Solamente en el registro civil vamos a poder ir y se asientan las actas. El acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de defunción, y se hacen las anotaciones correspondientes. Por ejemplo, si es acta de matrimonio pasa a divorcio, se hace un juicio de divorcio, pues las anotaciones correspondientes van a pasar en el acta y ahí van a decir que la disolución del matrimonio fue tal fecha, en tal lado y firmado y sellado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las actas. Hay todo en el Código Civil también hay todo un índice de cómo se deben de ir manejando, qué elementos debe tener. Y cada estado viene un capítulo exclusivo de las actas y del registro civil de cómo se debe de manejar. Pues por el momento, de mi parte es todo. Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.